Hola, yo soy el Prof. Vic y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a platicar acerca de planos y ejes. Este es un tema muy importante para entender cómo ocurre el movimiento en el cuerpo humano, entonces espero que con esta breve explicación nunca se te vaya a olvidar. Vamos a empezar platicando acerca de los planos. Los planos son hojas imaginarias que van a atravesar el cuerpo. Van a ser muy importantes porque me van a permitir a mí describir las diferentes estructuras del cuerpo y entender en dónde se dan los movimientos. Vamos a tener tres planos diferentes: el plano sagital, el plano transversal y el plano coronal. El plano sagital es aquella hoja imaginaria que divide al cuerpo en derecha e izquierda. Nos va a servir precisamente para describir las estructuras que se encuentren del lado derecho y las estructuras que se encuentren del lado izquierdo, es decir, mi mano derecha, mi mano izquierda. Es una línea imaginaria que parte justamente a la mitad. Este plano sagital también le podríamos llamar línea media, es precisamente esta línea que divide al cuerpo. Voy a encontrar con un plano coronal o con un plano frontal. Para que no se les olvide, coronal, imagínense que se están poniendo una corona, entonces es un plano que va a dividir al cuerpo en la parte anterior y la parte posterior. Anterior significa adelante, posterior significa atrás. Entonces yo voy a poder describir estructuras que están en la parte anterior. Por ejemplo, el ombligo es una estructura anterior, la rodilla es una estructura anterior, y voy a poder describir estructuras que estén en la parte posterior, es decir, que estén atrás. Por ejemplo, los omóplatos o escápulas están en la parte posterior, la columna vertebral está en la parte posterior. Y finalmente voy a tener al plano transversal. Este plano transversal va a dividir el cuerpo en arriba y abajo. Entonces yo voy a poder describir estructuras que sean superiores y estructuras que sean inferiores. Por ejemplo, los ojos son superiores a la nariz y la nariz es inferior a los ojos. Y así podríamos describir diferentes estructuras que tengamos en todo el cuerpo. Además de que me sirven para describir la localización de las estructuras, también me van a servir para saber en dónde se está originando el movimiento. Por ejemplo, el hombro, que está, vamos a hablar muy en específico de la articulación glenohumeral, puede hacer flexión, puede hacer extensión, puede hacer abducción y aducción. También puede hacer rotación interna y rotación externa. Vamos a explicar en qué movimientos ocurren en cada plano. Ya quedamos que el plano sagital es esta hoja que divide al cuerpo en derecha e izquierda. Imagínense esta hoja, ¿vale? Entonces los movimientos de flexión y de extensión van a ocurrir en este plano sagital. Quedamos que el plano coronal era como ponerse una corona, divide el cuerpo en anterior y posterior. Voy a tener los movimientos de abducción y de aducción. Y finalmente en el plano transversal, que divide el cuerpo en superior e inferior, voy a tener los movimientos de rotación interna y de rotación externa. Siempre acuérdense de sus hojas imaginarias. Piensen qué movimientos están atravesando esa hoja para que sepan describir qué movimiento viene acompañado de qué plano, ¿ok? Y finalmente voy a tener diferentes ejes corporales. Estos ejes van a ser igual líneas imaginarias, a mí me gusta describirlas como tuerquitas, que me van a marcar hacia dónde se da el movimiento. Es decir, imagínense que estos van a ser mis ejes. Yo voy a tener, ya quedamos, un plano sagital con movimientos de flexión y de extensión. Para que estos movimientos ocurran es necesario que exista un eje que les permita desplazarse. En este caso yo necesito un eje que esté hacia los lados, un eje transversal que me permita a mí al momento de girar dar los movimientos de flexión y dar los movimientos de extensión, ¿sale? En el plano coronal quedábamos los movimientos de abducción y de aducción. Para que estos movimientos ocurran, ahora vamos a poner las tuerquitas, una adelante y la otra atrás, para permitir los movimientos de abducción y de aducción. Este eje sería entonces un eje antero-posterior, ¿sale? Que me permite los movimientos de abducción y aducción. Y finalmente tendríamos el plano transversal con los movimientos de rotación interna y rotación externa, que para que ocurran vamos a poner entonces las tuerquitas una arriba y la otra abajo, y entonces vean, si yo las giro me permite los movimientos de rotación. Este eje le vamos a llamar eje longitudinal, y ahí tenemos finalmente las combinaciones. Vamos a describirlas una última vez para que no se nos olvide. Tenemos el plano sagital con movimientos de flexión y extensión con un eje transversal. Tenemos los movimientos de abducción y aducción que ocurren en un plano coronal o frontal con un eje antero-posterior. Y finalmente tenemos los movimientos de rotación interna y rotación externa que ocurren en un plano transversal gracias a un eje longitudinal. Espero que este pequeño repaso te ayude a recordar, y también recuerden que existe un último movimiento que sería la combinación de todos estos movimientos que acabamos de ver, que se llama circunducción. Solo que no es un movimiento puro, como les decía, es la combinación de todos estos movimientos.
Si te gustó este video, dale like, no se te olvide suscribirte aquí abajito y por favor sígueme en mis redes sociales. Cuento con un Instagram que es @apuntesdelprofvic. De todas maneras va a estar apareciendo en pantalla y te espero por ahí donde podremos estar estudiando juntos, ya que subo apuntes todos los días. Muchas gracias.